del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Buenas noches, amigos de La Eterna Vigilancia, es un placer saludarlos, como todos los martes. Gracias por estar ahí. El tema que hoy vamos a compartir, a conversar unos minutos, es relativo a la educación, la importancia de esta en prácticamente todos los temas que hacen al quehacer de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y desde una perspectiva liberal, la educación, el ideal de educación al que aspiramos en una sociedad abierta. Hoy lo que conocemos es un sistema de educación mal llamado pública, puesto que la educación privada también es para el público. En realidad, mal llamada educación pública porque lo que en su naturaleza implícita es educación estatal, es adoctrinamiento estatal, es educación en una currícula oficial que, bueno, define cuáles son los parámetros para instruir a nuestros niños y jóvenes. Es un sistema que obviamente dista en absoluto del ideal de lo que entendemos por educación en una sociedad abierta. La educación no es un puerto de llegada, es un viaje permanente, es una exploración, una búsqueda permanente de nuevos horizontes, de recorrer nuevos caminos que nos lleven a nuevas corroboraciones que hagan que así, cada vez que se refuta lo que se creía una verdad, entre comillas, la humanidad puede ir progresando. A mí me gusta citar mucho al profesor Alberto Venegas Lynch, quien hace referencia al lema de la Royal Society de Londres, es el latinazgo que dice nullius in verba, esto es, no hay palabra final, nunca. Entonces, precisamente en la búsqueda permanente de esos nuevos horizontes es como estamos siempre abiertos, en permanente ebullición, sentados en la punta de la silla en un estado de inquietud permanente que hace que cada corroboración que tengamos en la actualidad sea provisoria, siempre sujeta a refutaciones. Bueno, pero hoy lo que tenemos dista mucho de eso. Hoy es una construcción a priori. La educación estatal es un producto cerrado, terminado, en donde lamentablemente los ciudadanos hemos delegado en un grupo de burócratas, en un comité de burócratas, la suerte de la instrucción de nuestros hijos, de lo más sagrado que tenemos. Ahora, claro, obviamente, esto tiene toda una estructura de imposiciones que hacen que sea muy, muy difícil apartarse, puesto que hoy, por ejemplo, la mal llamada educación privada, de lo único que está privada es de cualquier independencia que pueda tener, toda vez que apenas un centro de educación privado lo único que puede definir es de qué color será el uniforme de los chiquilines y cómo estará pintado el edificio. Después la currícula es la que se impone desde las estructuras estatales. Hay poco margen de maniobra, hay poco margen para la iniciativa, para el apartarse de los esquemas preestablecidos. Ahora, esto implica, obviamente, que se impongan los contenidos, se imponga bibliografía, y así, bueno, estamos como estamos. De hecho, las soluciones al nefasta situación que tiene el Uruguay en materia educativa, las pruebas PISA así lo demuestran. Hace unos años, 8 de cada 10 adolescentes de secundario no comprendían un texto. O sea, claramente el sistema no funciona y no se soluciona con mejores gestores, porque es un problema de incentivos, es un problema de marcos institucionales que implican hacer un giro radical de 180 grados. Pero decía, bueno, veamos por partes, ¿qué sucede con
la bibliografía estatal, lo que este comité de burócratas ha impuesto como la instrucción ideal para nuestros hijos. Pero, ¿qué pensaríamos, por ejemplo, si el gobierno propusiera, salgamos del ámbito académico, que es, reitero, es la obligatoriedad de leer lo que un comité de burócratas decidió, pero ¿qué pensaríamos, decía, si el gobierno propusiera utilizar el dinero de todos quienes pagan impuestos para crear una cadena nacional de diarios o de revistas públicos y luego obligar a todos los niños, a todos los adolescentes, a leerlos? ¿Qué pensaríamos si además, simultáneamente, se proscribiera a todos aquellos diarios, revistas, etcétera, que no se ajusten a los estándares que determinó el gobierno acerca de lo que los niños y adolescentes deben leer? Bueno, claramente esto horrorizaría a cualquier ciudadano bien nacido, pero bueno, no obstante, esto es lo que hoy tenemos en las escuelas. Por eso es que es necesario hacer un giro importante. Mire lo que decía el filósofo inglés Herbert Spencer. Se preguntaba lo siguiente: ¿qué quiere decir que el gobierno debería educar al pueblo? ¿Por qué debería ser educado? ¿Para qué sirve la educación? Sin duda, para preparar a las personas para la vida social, hacer de ellas buenos ciudadanos. ¿Y quién determinará qué es un buen ciudadano? El gobierno, claramente, no hay otro juez. ¿Y quién dirá cómo se pueden formar estos buenos ciudadanos? La respuesta la conocemos nuevamente, solo el gobierno. Por lo tanto, la proposición puede enunciarse así, dice Spencer. Un gobierno debería moldear a los niños para que fueran buenos ciudadanos. Primero debe formarse una concepción definida de lo que es un ciudadano modelo, y una vez hecho esto, tiene que elaborar el sistema disciplinario que considere más adecuado para producir ciudadanos según ese modelo e imponerlo en forma totalmente obligatoria. De otro modo, permitiría a los hombres ser diferentes de lo que deberían ser según su juicio y por lo tanto fracasaría en ese deber que tiene que cumplir. Los textos educacionales claramente son selectivos, naturalmente. Ahora, donde la currícula esté liberada, allí donde la enseñanza pueda ser impartida sin ataduras, obviamente van a surgir diferentes escuelas con diferentes contenidos. Habrá padres que preferirán llevar a sus hijos a una escuela en donde, se enseñe, se compartan la currícula estatal, pero habrá otros que podrán elegir aquellas instituciones que tengan más afinidad con las artes, con las letras, con las ciencias duras, con las matemáticas, en fin. Ahora, y esto lo decía Isabel Patterson, un sistema educativo obligatorio, financiado mediante impuestos, es el modelo completo del Estado totalitario. De modo que, en una sociedad abierta, es perfectamente compatible la situación de... compatible no, es el ideal al que todos aspiramos, a que se liberen las currículas. Basta de imposiciones, de currículas y de adoctrinamiento estatal, basta de verdades reveladas, y sí abrir, explorar nuevos conocimientos, nuevos horizontes, porque, como dijimos, la educación es un proceso dinámico, en permanente evolución, en donde nadie tiene la posta, nadie tiene la precisa. De modo que, pero, a ver, veamos un poco qué es lo que tenemos hoy. La educación hoy se financia ¿cómo? Mediante impuestos, no hay otra. Ahora, las escuelas públicas obligan a los padres que desean enviar a sus hijos a escuelas privadas a cargar un doble peso. Deben, por un lado, subsidiar
forzosamente a los estudiantes de las escuelas públicas, pero también tienen que pagar por la educación de sus hijos que optaron por hacerlo en la educación privada. Esto debido al evidente fracaso de la educación estatal pública, en donde, bueno, quienes pueden hacerlo se permiten tomar esta opción, pero siempre cargando a sus espaldas con el doble costo de la educación de sus hijos. Pero fíjense ustedes también que la existencia de la escuela, del liceo público, también significa que aquellas parejas solteras y sin hijos, cada vez que pagan sus impuestos, también están obligadas a subsidiar a las familias que tienen hijos. ¿Cuál es el principio ético de todo esto? Ahora, también esto significa, imaginemos, a aquellas personas solteras, de bajos recursos, a parejas también de bajos recursos, que sin hijos, y además entonces también se les impone subsidiar a las familias que sí podrían pagar la educación de sus hijos. Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿cuál es el principio ético en este caso? Entonces, se habla de que muchas veces dicen, bueno, pero ustedes los liberales son enemigos de la educación pública. No. Vamos a precisar los términos. No somos enemigos de la educación pública, somos defensores de la educación pública. De lo que sí somos radicales enemigos, y estamos a las antípodas y vamos a batallar hasta el fin de nuestros días, es de la educación estatal. Es de la imposición estatal y del adoctrinamiento estatal. Por supuesto que de ello sí somos enemigos, que no es lo mismo que decir que estamos en forma antagónica con la educación pública. Ahora, cuando se habla del derecho a una educación, lo que se está diciendo en buen romance es que quien paga impuestos está obligado a otorgar ese derecho. ¿Ah? Entonces, precisemos los conceptos. Existen los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Todo lo demás son construcciones a partir de las cuales alguien tiene que pagar esos derechos. Por ejemplo, un derecho al trabajo, o a 3 comidas diarias, o a tantos años de instrucción, tampoco puede garantizarse de la misma manera, per se, digamos. Supongamos que esas cosas no pudiesen existir, como ocurría en la prehistoria, por ejemplo, que entonces no existían esos derechos. Bueno, claramente, como no se podían financiar, porque la humanidad vivió sumida en la más absoluta miseria desde el año 0 hasta prácticamente fines del siglo XVIII, entonces claramente no podían existir estas cosas. Un derecho que solo puede satisfacerse gracias al avance de la civilización y del avance del aumento de riqueza de la humanidad en estos tiempos, y que solo así puede sostenerse, claramente no es un derecho natural del ser humano. ¿Ah? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad, son derechos que no se requiere que se coaccione o que se obligue al resto de la gente para promoverlos. Pero el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda digna y a lo que se les ocurra, no es propio de la naturaleza humana. Esto lo dice Rothbard en el Manifiesto Libertario. Puesto que para ser cumplidos, dicen, necesita la existencia de un grupo de personas que se obliguen a proveerlos. Ahora bien, hemos sostenido en estas columnas, en estas charlas de los martes, que una alternativa a esta situación actual que tenemos es el sistema de vouchers educativos que fue propuesto por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. Hoy lo que conocemos es el subsidio de la oferta educativa, esto es el 4,5% del PBI de la educación, va destinado ¿a quién? A los centros de estudio. Bueno, el sistema de vouchers lo que propone es que esa misma plata, en vez de subsidiar la oferta educativa, escuelas y liceos, vaya para los padres de los alumnos. Se subsidia entonces la demanda educativa. Esto tiene la gran ventaja es que cambia los marcos institucionales y cambia los incentivos. ¿Ah? Ahora,
los centros educativos van a estar en una situación de competencia y serán los padres, será la gente, será el soberano quien tenga el poder de decidir a dónde mandar a sus hijos según las preferencias que cada uno tenga para sus hijos, porque puesto que nadie mejor que un padre para saber las virtudes, preferencias y talentos de un hijo, un padre va a saber mucho más eso que un burócrata sentado en Montevideo, respecto de las condiciones o los talentos que puede tener un chiquilín de, no sé, de Artigas, de Río Negro, de Paysandú. Pero cambia los incentivos, decía. Entonces, bueno, además de elegir por las preferencias de la orientación que pueda tener ese centro educativo, va a obligar simultáneamente a esos centros a apuntar a la excelencia, a ser eficientes, a brindar un buen producto para captar a la atención de sus alumnos, sí, so pena de incurrir en quebrantos y desaparecer. Todo este sistema de vouchers tiene que estar acompañado de una libertad de currícula. Si se hace el sistema de vouchers con la implementación de la currícula estatal, es más de lo mismo, ¿ah? Pero este plan de vouchers también seguiría siendo obviamente financiado por impuestos. La gente no tiene que poner un mango en su bolsillo para esto. No es que se mercantiliza la educación, no es que la educación pasa a ser privada, no es que deja de ser pública, no, muy lejos ello de la realidad. Pero, entre otras ventajas, posibilitaría la derogación de la enorme burocracia pública, monopólica, ineficiente, que hoy tenemos. Entonces, como decía, cada padre podrá mandar a su hijo a la escuela que prefiera y el abanico de posibilidades se expande al máximo. Obviamente, no es la situación ideal el sistema de voucher, que tiene algunas falencias que siguen subsistiendo. Por ejemplo, sigue siendo financiado coactivamente, es decir, aquel ejemplo que poníamos de los padres sin hijos, o aquellas personas solteras, o padres sin hijos de bajos recursos que se ven obligados a financiar el sistema. Esas objeciones se mantienen, pero al menos esto implica un giro radical, cambia los incentivos y se puede aspirar a, con el mismo esquema presupuestario que hoy tenemos, cambiar los incentivos y hacer un giro que va a redundar en la excelencia del nivel educativo al cual van a acceder los chiquilines. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Similares consideraciones en torno a la educación superior, a la universidad. Cada vez advertimos que el subsidio coercitivo obliga a los ciudadanos de menos recursos a costear la educación de quienes más tienen. La consecuencia es que lo que hay es una redistribución del ingreso de las personas de más bajos recursos a los de más altos recursos mediante la universidad pública. Eso es lo que sucede con la universidad pública hoy día. También entonces nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el principio ético de todo esto? Que alguien de muy bajos recursos en el extremo norte del país, cada vez que compra un artículo de la canasta básica y paga el IVA, esté financiando la universidad de, yo qué sé, alguien en Montevideo que la universidad le queda a pocas cuadras de su casa y que perfectamente tiene mejores ingresos y mejores condiciones para esto. Voy a citar nuevamente al ya citado Rothbard, quien dice: la solución libertaria a esta injusticia no es, por supuesto, gravar por igual a las universidades sin fines de lucro, sino liberar de cargas impositivas a las que son propiedades privadas. La ética libertaria no consiste en imponer a todos la misma esclavitud, sino que todos sean igualmente libres. La propuesta, entonces, puede resumirse en esta materia, en la materia educacional, en dejar al gobierno fuera del proceso educativo. El gobierno, los estados, han intentado siempre adoctrinar y moldear
a la población más joven mediante el sistema de educación estatal, mal llamada pública, y así formar a la gente de acuerdo a las pretensiones del poder. La supresión de la instrucción del Estado pondría fin a este muy injusto, reitero, muy injusto subsidio obligatorio concedido a las familias numerosas, que a menudo favorece a las clases de mayor nivel de ingresos y perjudica a los más pobres. Hay que, naturalmente, para hacer estos cambios, tener el coraje de tomar las decisiones, sobre todo cuando asistimos a resultados en materia de esta educación estatal que cada vez son más desastrosos. Entonces, si los problemas son grandes, si los problemas son de envergadura, son extraordinarios, hay que tomar soluciones extraordinarias. Ahora bien, tomar este tipo de decisiones no es faena para timoratos. Obviamente hay que estar dispuestos a llevar adelante las reformas tratando de evitar esa corrección política de ser correctos y no tomar el toro por las guampas y hacer lo que hay que hacer. Pero bueno, así estamos. Lo importante es seguir con esta prédica, instalar estos temas, generar la presión necesaria para que algún día la realidad sea tan evidente que obligue a que estos cambios se puedan ejecutar. Y naturalmente que todo esto tiene relación, el tema de la educación, con la realidad que vivimos. Es decir, a ver, uno ve, por ejemplo, en los libros de instrucción obligatoria, de primaria, secundaria, incluso de universidades, y bueno, y está instalada la idea del Estado benefactor, y esto, como ya hemos dicho en varias columnas, el estado de bienestar, si hay algo que no tiene es bienestar, y sí genera un malestar tremendo en el bolsillo de la gente. Y este sistema, el estado benefactor, que es como dije, es un estado de malestar, cada vez más hace que la población vive como demandante, como una cuestión de una cultura de acreedores permanente, y exigiendo para que compulsivamente lo que produzca el resto de la sociedad sea trasladado a la asistencia pública. Los números en el mundo, no solo en Uruguay, que la asistencia pública claramente no constituye una palanca de salida a la pobreza, puesto que, a las pruebas me remito, si realmente fueran un instrumento de salida para combatir la pobreza, cada vez debería haber menos asistencialismo y no más como lo hay. Pero decía, esto es un sistema que ha fracasado en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 76, después de 4 décadas del mayor auge en la historia económica de Estados Unidos, cuando se había alcanzado un nivel de vida de los más altos en la historia de la humanidad, con un porcentaje relativamente bajo de desempleo, el gasto del gobierno norteamericano en asistencia social sumaba 331.400 millones de dólares, de los cuales la asistencia directa llegaba a 48.900 millones. Ahora, todos estos números, desde entonces a la fecha, no han parado de aumentar, y sin embargo los problemas subsisten. Y esto vale también para nuestros países, y esto tiene una explicación, es generador de un problema, y es que cuando se extraen recursos coactivamente de las sociedades, básicamente el sector privado, que es el único, repito, es el único, subrayo, destaco en negritas, es el único que puede generar riqueza en una sociedad. Decía, se extraen recursos del sector privado y lo que se está haciendo es minando
obstaculizando la capacidad de ahorro en una sociedad. Y si no hay ahorro, no hay inversión posible. Y si no hay inversión posible, no va a haber productividad, no va a haber aumentos de las tasas de capitalización ni aumentos de salarios, y a la pobreza no se la combate con planes ni con ayudas estatales para que la gente esté comiendo de la mano de los políticos, se la combate con productividad, con aumento de las tasas de capitalización. Para eso hay que permitir que las sociedades tengan capacidad de ahorro, que es precisamente lo que se está matando con la presencia cada vez mayor del Estado benefactor. Ahora, pasa entonces que estas situaciones hace que suceda lo que en economía se llama una función positiva de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, es cuando los incentivos para recibir asistencia aumentan, las nóminas de los beneficiarios van a crecer y se produce un resultado similar si los desincentivos disminuyen. O sea, supongamos el ejemplo, si yo gano una determinada plata al año trabajando y resulta que el subsidio que recibo es prácticamente parecido, lo cual además me implica tener beneficios en UTE, en OCE, prácticamente eso es libre de impuestos, y cuando del otro lado gano más o menos lo mismo, trabajo 8 horas y los impuestos me sacan una parte muy importante de los ingresos, se están generando incentivos y desincentivos, las dos caras de una misma moneda, para que suceda esto, que sea cada vez más negocio, subirse al carro del Estado benefactor antes que subirse al carro de la producción y con todo lo que ello genera que ya dijimos. Y esto es lo que ha pasado en nuestro país, lamentablemente, es decir, el asistencialismo cada vez se ha elevado y al tener salarios promedios bajos, producto de que tenemos bajas tasas de capitalización, producto de que se ha obstaculizado el ahorro y por ende la capacidad de invertir, hace que cada vez más personas se inscriban en las nóminas o que sea más negocio a veces trabajar. Esto genera qué cosas también, y bueno, es un incentivo para el trabajo negro. Es decir, tengo el plan, pero para no perderlo, si consigo un trabajo, prefiero trabajar en negro, en forma informal, para así tener un ingreso, por un lado, producto del asistencialismo, y por el otro lado, poder trabajar sin perder la asistencia. Pero bueno, así estamos, por eso que es muy importante trabajar en la educación. No queda otra. Si queremos cambiar este estado de cosas, y bueno, hay que animarse a ser políticamente incorrectos, hay que animarse a no caer en el chantaje discursivo de que los impuestos son para los pobres, esos discursos emocionalmente movilizadores y que bajan líneas desde el poder y desde los adoradores de la religión del Estado, que lo que hacen es cerrar el camino a la libertad e imponer la coacción, e imponer la violencia. Y no se trata de no hacer nada. Hay que hacer que la gente pueda trabajar, pueda tener iniciativa, hay que dejar hacer y por el contrario dejar de obstruir. Hay que acabar simultáneamente con esa fatal arrogancia de los propios políticos que desprecia a los pobres y cree que lo único que les conviene es que el poder les dé de comer de la mano y que los limite. Eso es generador de miseria. La miseria es el resultado del exceso de intromisión pública. No son los países más intervenidos los que han logrado reducir la pobreza, sino los más libres y los más educados. Bueno, de eso se trata. En el final, queridos amigos, como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.